Casa Derecho. Doctor Alejandro Fargosi, ¿cómo le va a usted? Buen día. Buen día. Solo me corrijo porque no hay que apropiarse de títulos ajenos, que nunca fui presidente. No alcanzó a ser presidente. No, ello era un monobloque en total soledad. Bien, en total soledad, en total soledad. ¿Y por qué? Porque los políticos que forman parte de este Consejo de la Magistratura, por más que son de signos políticos, porque los hay por la mayoría y la minoría, al fin de cuentas se ponen de acuerdo muchas veces. Claro, eso primero, eso es cierto. O sea, recordemos cómo está integrado para los oyentes que no están en el tema, cómo está integrado el Consejo. El Consejo tiene dos diputados por la mayoría del Congreso de Diputados y uno por la minoría. 2 senadores por la mayoría y uno por la minoría. Ahí ya van 6. A su vez tiene 2 representantes de los jueces por la mayoría en la elección de jueces y uno por la minoría. Ahí ya van 9. 2 abogados, uno por el interior y otro por la capital federal. Un representante del sector académico. El sector académico, cuando uno dice sector académico, no son las academias, son las universidades nacionales. Y las universidades nacionales en general terminan siendo controladas por algún partido político, o el peronismo o el radicalismo. Y por último, un representante del Poder Ejecutivo, que será del partido que tenga la presidencia de la Nación en ese momento. Claro. Pero ¿cuál es la característica? Que es muy interesante marcarlo. Esta extrema politización encima tiene un representante político, por lo menos parcialmente político, que es el abogado del interior. ¿Por qué? Porque para una persona común, para mí, para cualquiera que me esté escuchando, hacer campaña desde Tierra del Fuego hasta aquí acá es imposible sin el apoyo de un partido político, con lo cual se hacen alianzas. Y en general el radicalismo, que es el que tiene más abogados, más densidad de abogados por afiliados, en general el radicalismo termina teniendo no solamente a sus representantes, diputados y senadores, sino también, por lo menos en forma parcial, al abogado del interior. Resumen, si usted me pregunta cómo me sentía yo, que no venía ni del radicalismo, ni del peronismo, ni de la justicia de ningún lado, me sentía solo como loco malo, como dicen en el campo. Bueno, pero de todas maneras eso no fue impedimento para que haya bajado en aquel momento y hoy, que no forma parte de este Consejo, la bandera de la independencia del Poder Judicial por sobre todas las cosas. Hoy, donde en alguna medida esa independencia por lo menos se pretende comprometer, ¿no? Sí, claro, totalmente. El tema de la independencia del Poder Judicial, o sea, yo al Poder Judicial le critico abiertamente cosas que nadie dice y lo voy a seguir haciendo porque me parece bien que tengan garantías y seguridades, pero me parece mal que tengan privilegios. Ahora, no solo al Poder Judicial, le diría principalmente a nosotros, la gente común, nos es imprescindible que el Poder Judicial sea independiente, porque bajemos a la tierra el concepto de independencia. Independencia es que si vamos tranquilos por la ciudad y chocamos con un político importante del partido que gobierna, por decir algo, el juez nos dé la razón a nosotros y la culpa fue del político. No, le dé la razón al político aunque haya hecho mal. Eso es la independencia. Eso es el principio, es lo que nos afecta como individuos. Imaginemos todo lo demás. Imaginemos el litigio entre 2 empresas o una empresa con el Estado, que si se pone a presionar la política, el juez no le dé la razón a la presión, sino que le dé la razón a quien la tiene. Y claro, eso es la independencia del Poder Judicial. No es más complicado que eso. Claro, parece simple, pero en la realidad hay algunos que... Y en esto, en más o en menos, creo que todos tienen la tentación de ejercer algún tipo de presión. Algunos ya son groseros, ¿no? Sí, exacto. La tentación yo lo que percibí en mi corto pasaje por la política nacional, que fue a través del Consejo, ahora estoy tratando de volver, pero a la política digo, pero lo que percibí es que todos los partidos tienen esa tentación. Algunos lo tienen genéticamente incorporado. Por ejemplo, el kirchnerismo. Para el kirchnerismo, dominar el Poder Judicial es un tema genético. Otros lo hacen con más elegancia, con menos
brutalidad el peronismo. Y otros parece que no lo hacen, pero no les viene mal si la amiga de los jueces, como el decimos, cambiemos. Es lógico, es humano, porque los jueces, hay un tema que conviene reflexionar, es este. Desde antes que nosotros nacemos, que los humanos nacemos, hasta después que nos morimos, hay un juez metido potencialmente, por lo menos. Hay un juez metido potencialmente en una fertilización asistida, supongamos en un óvulo fecundado con esperma de un muerto, ha pasado, y de ahí tenemos todo, quién cuida al chico, si va preso o no va preso, qué tiene de patrimonio, si anula un casamiento, etcétera. Y cuando usted se muere, el juez decide, bueno, pongamos mi ejemplo, no el suyo, cuando uno se muere, el juez termina decidiendo qué pasa con los bienes, qué pasa con los hijos menores. Es decir, la influencia de la justicia sobre cada uno de nosotros es inmensa. Por eso, apenas alguien tiene poder, trata de influir sobre la justicia. Lo malo no es tanto eso, lo malo no es que trate de influir, que está mal, por supuesto, y la Constitución se lo prohíbe al presidente, por ejemplo. Lo malo no es tanto eso como que los jueces se dejen influir. Un juez tiene prohibido dejarse influir. Un juez es como un soldado, como un policía. Tiene que ser valiente. No tiene alternativa. Y si no, que no sea juez. Claro. Doctor Fragosi, y en esto uno podría decir, hay algunos que no son valientes por lo visto, o es más, son corruptos directamente, ¿no? Sí, desgraciadamente sí, y el sistema sabe ahí cómo es que hace agua. El sistema hace agua porque desgraciadamente eso pasa en su profesión, en la mía, entre los médicos. En general las profesiones tienden a tener espíritu de puerco, se protegen entre ellos, aún protegiendo a gente que no debe ser protegida. En la justicia esto pasa mucho más de lo que pasa en la vida común, y además es imperdonable, porque los jueces son los primeros que tienen que aplicar la ley. Y sin embargo, entre ellos, y sin embargo, la verdad que se protegen. Los malos son protegidos por los buenos. Es doloroso, pero es así. Uh-huh. Bueno, de todas maneras hay algunos gestos todavía de autenticidad, hay algunos gestos de valentía en un momento que no es muy fácil, como de estos dos camaritas que respaldan y ratifican el valor del arrepentido en un proceso judicial, porque en definitiva aquí está en más y en menos, en gran medida, el tema famoso de los cuadernos que involucra a exfuncionarios. Algunos volvieron a hacerlo hoy, como la propia expresidente, hoy vicepresidenta de la Nación, algunos funcionarios de aquel momento y algunos empresarios también, ¿no? Sí, exacto, ha sido el caso que usted cita de Atebuecer, y yo también siempre recuerdo a alguien a quien no conozco, bueno, tampoco conozco a uno de los jueces de no los dos, y también a quien no conozco, ni siquiera es su nombre de pila, que es Lorenzini, el pueblo Lorenzini. El pueblo Lorenzini también demostró que se puede ser independiente cuando paró el intento del gobierno en el caso Vicentini. Es un juez de acá, de nuestra ciudad, un joven juez, el doctor Lorenzini. Por eso se lo comentaba, porque todos los gestos de valentía hay que destacarlos. El entorno para los jueces independientes es hostil, sobre todo con este gobierno, siempre es hostil, pero sobre todo con este gobierno, y por eso el hecho de que se sientan reconocidos y apoyados me parece que es muy importante. Claro, pero hay que tener realmente agallas. Me cuenta gente cercana al doctor Lorenzini que terminó con un nivel de estrés, imagínese, por las nubes, ¿no? Por no decir otra cosa. Me imagino porque lo he vivido en la época del Consejo. Pero ¿sabe cuál es el tema? Sí. Para eso estamos. O sea, cuando uno acepta determinado tipo de cargos, no puede invocar que lo supera la situación. Si lo supera, se tiene que ir. O sea, hay que dedicarse a otra cosa. Uh-huh. Dos o tres últimas consultas. Yo no concibo al periodismo militante, claramente, y esto de la justicia militante o algo que se quiera dar en llamar por allí, ¿qué piensa usted al respecto? Que es un verdadero disparate, es la negación de la justicia. Usted sabe que cuando designaron a la doctora Carmen Arquibay como jueza de la Corte, yo dije, vamos, porque era una persona muy de izquierda, y la verdad que tengo que reconocer que me equivoqué de medio a medio,
porque una de las maravillas de la doctora Quiroga que jamás puso su ideología por encima de la ley. Ella dictó fallos, dejando claro que su opinión era contraria a lo que decía la ley, pero que estaba ahí para aplicar la ley, no su ideología. Que ese es el grado de perfección al que tiene que tener un juez. Todos nosotros tenemos, en el plano que sea, ideología, aunque más no sea por ser de Boca River independientes en derecho. Puestos a jueces o puestos a referees, no podemos darle el penal a uno que nos gusta y quitárselo al otro que no nos gusta. Esto lo reduzco al plano futbolístico porque los argentinos, como dice Julio Bárbaro, somos expertos en el fútbol y no en instituciones. Pero en el fondo es parecido, o sea, el referee no puede darle la razón al equipo de su corazoncito. Bueno, un juez menos que menos. Hablando de fútbol, ¿no estuvo muy de acuerdo con lo que hizo el presidente de la Nación para despedir a Diego? Mire, a la hora de enterarme que iba a hacerlo, largué un tuit, que es mi modo de comunicación, diciendo que me parecía mucho más conveniente, mucho más seguro que el tema se hiciese en un lugar abierto, que incluso por la actividad de Diego, porque Diego no era un jugador de ajedrez, no hace falta meterse adentro de una casa. Siendo un jugador de fútbol, qué más grandioso que es despedirlo en una cancha, como incluso han circulado fotos de Zimbabue, en un homenaje a algún poderoso de Zimbabue de hace poquito, con un fondo muy prolijo, con todo perfecto, y la gente desfilando en un lugar abierto para evitar todo lo que fue ese lamentable circo y demostración de incapacidad organizativa que ha hecho el gobierno. Una locura, realmente una locura. Y termino con esto, casi como una reflexión que le pido, ¿no? Porque muchas veces pedimos por la independencia del Poder Judicial, en la medida de lo posible por la idoneidad de los magistrados, porque en definitiva en muchas situaciones determinan la libertad o no de una persona, la quiebra o no de una empresa y tantas otras situaciones. Pero realmente uno lo que pide fundamentalmente es honestidad y compromiso con el trabajo, porque creo que en realidad, y esta es la pregunta y la reflexión, y usted lo manifiesta en alguna ocasión, corrupción en más o menos hay en todo el mundo. Lo que ocurre que lo grave de acá no es solamente eso, sino la impunidad. Y cuando se ven este tipo de cosas, naturalmente que cuando no existe la independencia del Poder Judicial, hay muchos potenciales inversores que dejan de pensar en un país donde no existe un Poder Judicial independiente, ¿no? Se lo confirmo, se lo confirmo porque me ha pasado. Yo soy abogado de empresas, yo de eso desde hace 44 años, y huyen desesperados, porque el lujo que no se puede dar a una persona que tiene su capital en otro lado. Imaginemos nosotros hacemos una vaquita, como se dice en la calle, e invertimos en un lugar donde nos van a perseguir por ser argentinos. Es loco. Le dejo un saludo. Donde viene el enemigo comercial que podamos tener, o el adversario comercial, coimea al juez y perdemos un juicio que tendríamos que ganar. No. Es increíble. Y las cosas son, en el fondo, son mucho más simples de lo que parece. Nos afectan a todos. Claro, pero a veces los argentinos, o por lo menos los políticos, los gobernantes de turno, se esmeran a hacer complicado lo simple y lo sencillo, ¿no? Exactamente. Le dejo un saludo, doctor Fargosi. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Sí. Igualmente, y muchas gracias por llamar. Hasta luego. Gracias. El doctor Alejandro Fargosi fue miembro del Consejo de la Magistratura en su momento y claramente tiene una posición muy puntual, muy clara y muy concreta con respecto al Poder Judicial. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.